Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas que siguen este videoblog llamado Reflexiones Cristianas? Esta noche quiero hablar un poco acerca del Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Todos lo conocemos, al menos los que hemos leído la Biblia, sabemos que es el cuarto Evangelio. Para ponernos un poco en contexto, tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas y también tenemos el Evangelio de Juan al final. Y es fácil caer en la tentación de creer, de leerlos todos a la vez, digamos, o todos juntos y no entender el contexto en el que fue escrito. Sabemos que el apóstol Juan, quien escribió este libro, y también escribió primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis, fue el apóstol que más vivió. Todos los otros apóstoles en general fueron muriendo, fueron mártires, todos ellos de distintas maneras, en distintas épocas, pero bueno, Juan se le concedió vivir y vivir una larga vida. Y de avanzada edad escribió el Evangelio de Juan, que apareció alrededor del año 90, se cree, después de Cristo. Y tenemos que tener en cuenta ese contexto, porque si lo leemos como si fueran los otros evangelios, simplemente la historia de Jesús, no nos damos cuenta la importancia que tuvo el Evangelio de Juan en cuanto a restauración de las verdades. Si vemos cómo es este Evangelio, vemos que es un poco diferente a los otros. Los otros son los sinópticos, como se les dice, cuentan la historia, o sea, son más dinámicos en cuanto a historia, cuentan más hechos, pero el Evangelio de Juan es profundo en cuanto a conceptos, es abundante en cuanto a conceptos. En él encontramos 7 lugares donde Jesús dijo yo soy, ¿no? Que en la versión que se usaba en aquel tiempo, que los apóstoles usaban de las escrituras hebreas, que era la Septuaginta, es la expresión ego eimi, que quiere decir yo soy, tal y como está escrito en Isaías, y que es el nombre de Dios. ¿Sí? Jesús dijo 7 veces, ego eimi, dijo yo soy. Y así como esto tiene muchos otros conceptos que son fuertes, que son intensos bíblicamente hablando y doctrinalmente hablando. Y creemos que cuando salió el Evangelio de Juan, digamos, el sentir de Juan y el motivo por el cual Dios, el Espíritu Santo, lo eh, motivó a escribirlo, es el restablecimiento de verdades. La iglesia ya había entrado en una época había tenido su esplendor, su crecimiento, y se había entrado en una especie de decadencia, una especie de muchos problemas, muchas herejías, muchas distorsiones acerca de lo que es la verdad de Cristo. Y ahí viene el Evangelio de Juan, ¿sí? Más o menos alrededor del año 90 después de Cristo, a establecer. Y bueno, vamos a leer en su capítulo 1 y en su versículo 1. Dice así, capítulo 1, Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Él estaba con Dios en el principio. 3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Acabo de leer esto en la nueva versión internacional. Quiero enfocarme versículo por versículo, ¿no? Hacerlo lo más expositivo posible. Nos pone en un énfasis y en un estilo totalmente adrede, digamos. En el versículo 1 tiene gran similitud con Génesis 1:1. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Y aquí nos dice, en el principio, exactamente la misma frase, ya existía el verbo, o era el verbo, dicen otras versiones. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante vemos que ese verbo es Jesucristo, ¿no? El verbo es la expresión, digamos, es la palabra, ¿no? El logos en su original griego, pero es la expresión del pensamiento, o sea, es
la voluntad y el pensamiento de Dios, hecho palabra, el cual nos dice después en el 2 que estaba con Dios en el principio y que por medio de él todas las cosas fueron creadas. O sea, este logos, este verbo de Dios, es el creador de todo. ¿Sí? Sin él, dice, nada de lo creado llegó a existir. O sea, vaya comienzo, o sea, estableciendo que Jesucristo, el verbo, el logos, que vino, ¿sí? Y que se encarnó, que se hizo hombre, que se despojó temporalmente de algunos de sus atributos, de algunas de sus potencias, digamos, es Jesucristo y estaba con Dios y era Dios, dice. Esto lo hizo Juan totalmente a propósito para desalentar las tendencias gnósticas que estaban empezando a aparecer en esa época. Pero nos establece además que el que vino no es cualquier enviado, ¿no? ¿Sí? El que vino en el vientre de María no es cualquier ser, sino que es Dios mismo, Dios mismo. O sea, el verbo era Dios, ¿sí? Para esto me gusta reflexionar acerca de quién es Dios, ¿no? Porque decimos alegremente Jesús es Dios, o rápidamente, o sin reflexionar. Pero ¿qué es Dios? ¿Y qué es el universo? O sea, es el creador de todo, ¿sí? De todo lo que existe. Imaginemos, aunque Dios no está en el tiempo, no vive en el tiempo, pero imaginemos, si eso fuera posible, un momento antes de la creación, antes del principio, ¿qué había? Antes de la creación de todo, ¿qué había? ¿Sí? Bueno, solo Dios, solo Dios, solo Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Solamente Dios. No había un espacio, no había una sustancia, no había materia, ¿sí? Porque Dios creó todo lo que existe. ¿A partir de qué? A partir de Él mismo. Entonces, todo el universo que conocemos, con sus millones y millones de galaxias, sus millones y millones de estrellas, todo eso fue creado a partir de la nada dentro de Dios. Por eso, preguntarnos dónde está Dios no tiene sentido, porque Dios no está en un lugar físico. Dios creó lo físico. Y esto es muy importante de tener en cuenta. Entonces, si entendemos que Jesús, el Hijo de María, es el Logos de Dios, es la palabra de Dios, es la mente de Dios, corporizada, reducida en un ser humano. ¿Sí? Después nos dice en el verso 10, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. O sea, ya estaba en el mundo cuando estaba predicando Juan el Bautista, es lo que dice el contexto. El mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Entonces, no nos asustemos si el mundo nos rechaza, si el mundo rechaza el Evangelio. Vemos habitualmente, esto lo digo como comentario, que el mundo rechaza el Evangelio, ¿sí? Rechaza nuestras formas, rechaza nuestras creencias, hacen burla de nuestras creencias. Hace poco en los Juegos Olímpicos se vio en la inauguración una burla espantosa. Bueno, que como defensa los que hicieron esa burla dijeron no era en base al cuadro de Da Vinci, sino en base a un cuadro que representa una orgía, una bacanal. Bueno, vaya defensa, ¿no? Pero bueno, con menores, o sea, en esa escenificación que hicieron, digamos, el mundo rechaza la verdad, rechaza. Si rechazó a Jesucristo y lo humilló y con muerte de cruz, imagínense que esto continúa, o sea, esa fue la peor humillación y el mundo no lo recibió. Dice, vino lo que era suyo, es Israel, pero los suyos no lo recibieron. Pero hubo algunos que sí lo recibieron. Versículo 12 dice, más a cuantos lo recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, les dio el derecho, en otras versiones dice la potestad, pero es exactamente lo mismo, de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Así que, mira, si estás mirando esto, creíste en Jesucristo, ¿sí? Lo recibiste, Dios te da el poder de ser hecho hijo de Dios, te da el derecho de ser hijo de Dios. Ahí nace el derecho de ser hijo de Dios, por creer en Jesucristo. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. O sea, tenemos el nacimiento natural
como nacen todos los bebés, por voluntad humana, por voluntad de dos padres, por voluntad de una pareja que quiere tener un hijo, bien. Y eso es un hijo nacido de la sangre. Pero estos hijos nacen por voluntad de Dios. O sea, si en algún momento creíste en Dios, creíste en Jesucristo como su único hijo, eso, y si lo creíste de verdad, naciste una nueva vida, no por voluntad humana, ni siquiera por tu voluntad humana, sino por voluntad de Dios, que por su Espíritu Santo tocó tu corazón, abrió tu mente, abrió tus ojos espirituales para que veas y te hizo una nueva criatura. Para entender un poco esta historia, tenemos que entender de dónde viene la historia. Y la historia empieza allá en Génesis, en los primeros capítulos, en el jardín del Edén, ¿verdad? Tenemos una pareja, tenemos a Adán y Eva que fueron creados por Dios, primer hombre, primera mujer, para ser sus amigos, sus hijos, sus representantes, para gobernar en todo lo que Dios había creado, para que señoreen sobre todo lo que Dios había creado. Y bueno, ya sabemos cómo termina esta historia, que Eva comió el fruto, Adán desobedeció y todos nosotros de alguna manera arrastramos esa caída, ¿sí? Hasta nosotros. Y somos hijos de Adán por derecho de nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que somos hijos. En Adán todos morimos, porque Adán murió. Adán pecó y en Adán todos pecamos. Pero uno puede decir, pero Adán pecó y yo no. Y bueno, pero esto es lo mismo que decir, si tu abuelo, tu bisabuelo no hubiera nacido, tampoco habrías nacido, pero como tu abuelo nació, naciste. Entonces, heredamos realmente esa naturaleza rebelde que no conoce a Dios, que no quiere conocerlo. Y en ese sentido, somos hijos de Adán, por naturaleza. Nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra alma, somos hijos de Adán. Hasta que viene el Hijo del Hombre y nos libera, y nos da nueva vida. Y morimos junto con Él cuando le aceptamos, cuando creemos en Él. Lo que hacemos es identificarnos con su muerte, porque Él murió en nuestro lugar y resucitó. Entonces, resucitamos junto con Él. Esto quiere decir que para que haya una nueva vida en nosotros, tiene que haber una cruz, tiene que haber un momento de muerte y un momento de resurrección. Esto es lo que significa el bautismo, realmente. Cuando te bautizaste, lo que hiciste es identificarte con la muerte de Cristo, ¿sí? Al hundirte en el agua, eso simboliza la muerte, pero cuando salís del agua del bautismo, eso simboliza la resurrección, a una nueva vida. Esto es el símbolo de lo que ya pasó adentro. Pero hubo un hombre llamado Nicodemo, que era de los fariseos en Israel, o sea, el grupo religioso más estricto, que más seguía las escrituras, que una noche vino a Jesús y a escondidas, porque claro, tenía miedo de sus amigos, de qué iban a decir, porque estar con Jesús era peligroso, ¿no? Pero vino y le dijo a Jesús, este Nicodemo dice que fue de noche a visitar a Jesús, ¿sí? También en el Evangelio de Juan, un poco más adelante. Dice, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo, ni escuchó lo que le dijo, o sea, lo escuchó pero no le contestó. Y le contestó otra cosa. Le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya está, lo descolocó por completo a Nicodemo. Fin de la conversación. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesús le contesta, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, ¿sí? Cuando naciste de tu mamá, es cuerpo. Nuestro nacimiento natural de nuestras madres es cuerpo. Pero cuando nacemos de lo que nace del Espíritu, dice Jesús, es Espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. ¿Sí? O sea, Jesús dijo algo aparentemente imposible, pero el viento sopla, lo oímos, pero no lo vemos. O sea, hay cosas que a veces pasan y no las entendemos, ni por qué son. Dice,
lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿M? Y Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dice, Nicodemo, por favor, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Por supuesto que no lo podía entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu a menos que Dios las revele, a menos que estemos en Cristo y seamos nuevas criaturas y el Espíritu Santo a nosotros nos abre los ojos para ver, para realmente ver. Y después podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, que dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicias de los que murieron. Y después dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces tenemos el creador del universo caminando entre los seres humanos en la época cuando vino Jesús, cuando nació y cuando ejerció su ministerio. Tenemos un pueblo que lo rechaza. Tenemos un montón de gente que era del pueblo de Dios, que había recibido su ley y que no lo entiende. Y tenemos una humanidad perdida en sus pecados, totalmente condenada por ser de una raza caída y rebelde contra Dios. Y tenemos a Dios mismo, hecho hombre, el creador del universo, aquel que sostiene el universo, porque Dios no solamente creó el universo sigue funcionando porque Dios así lo permite cada día, y cada instante, cada segundo, cada milésima de segundo. El universo está sostenido por el poder y la misericordia de Dios, lo que se llama en teología la gracia común, ¿sí? Y que por eso permite que las cosas sigan funcionando de alguna manera. Y Dios tiene mucha paciencia para que, retrasando el día del final y el día del juicio, para que muchos vengan al arrepentimiento. Por eso yo te digo hoy, en estos pasajes que he arrojado un poco rápidamente, pero que he querido mostrar que la humanidad está muerta en Adán, ¿sí? Está muerta en Adán, pero puede vivir en Jesucristo si solamente cree en Él, ¿sí? Cree y se arrepiente. ¿Sí? El problema es el hombre, el problema es el ser humano. El problema es que tenemos que entender que no podemos, ahora le hablo a los cristianos, seguir viviendo nuestras vidas como si nada. No podemos seguir intentando hacer cosas y pretender que a Dios le agrada todo nuestro activismo y toda nuestra fuerza de voluntad y las ganas que le ponemos. Eso no vale nada. Sino que hay una cruz, ¿sí? Hay un morir, hay un tercer día de resurrección. Hay un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Primero, los inconversos, conocer a Jesucristo, ser salvos, pero después como cristianos tenemos que ir adelante hacia la madurez, ¿verdad? Tenemos que crecer en madurez. Y este crecer en madurez es entender que Dios tiene que completar la obra en nuestro corazón. Y completar la obra en nuestro corazón es que haya cada vez menos de nosotros y cada vez más Cristo en nosotros. ¿Sí? En Juan también hay una parte muy preciosa que dice que Jesús es la vid, Jesús hablando dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos o los racimos o los sarmientos. Dice, todo racimo que no da fruto, mi Padre lo poda, pero mi Padre lo quita. Y todo aquel que da fruto, mi Padre lo poda. Mi Padre, que es el labrador, lo poda. Entonces, si no tenemos realmente el Espíritu, aunque parezcamos ser cristianos, seremos quitados. Pero si somos cristianos, seremos podados. ¿Esto qué quiere decir? Que vendrán situaciones sobre tu vida, vendrán cuestiones, te pasarán cosas, pero son para tu supremo bien. No tenemos que hacer de nuestra vida cristiana una carrera de éxitos y de méritos. Dios no vino a mejorarnos, Dios vino a que dejemos de ser nosotros para que Cristo se manifieste en nosotros y que su vida se manifieste en nosotros, a través de nosotros. Y eso solamente puede suceder cuando hemos entendido que nuestra energía no vale nada, que nuestras obras están podridas, que nuestro ser no tiene nada bueno para ofrecer realmente. Pablo lo entendió muy bien y dijo, miserable hombre, miserable de mí, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero
Los que estamos bajo el Espíritu, vivimos por la ley del Espíritu de vida, que es la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Y eso es lo que quiero alentarte en este día, aunque de alguna manera un poco torpe. Fui leyendo pasajes y cosas para llegar a este punto, ¿sí? Que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo, vive en tu corazón, vive en tu vida ahora, por su Espíritu Santo. Sos ungido, sos ungido, sos parte del cuerpo de Cristo por haber creído en Él. Parte del cuerpo de Cristo, no te pierdas ese privilegio. No es la unción de un pastor, no es la unción de un ministro, no es la bendición de nadie, no es la cobertura de alguien, es ser salvados por la sangre de Jesucristo, lo que te hace parte de su cuerpo. Por supuesto, el tener comunión con los hermanos es consecuencia de esto, ¿no? Pero lo primero es lo primero. Lo primero es eso, que la sangre de Cristo te haya lavado, que hayas pasado por la cruz, que te hayas arrepentido y que hayas nacido de nuevo. Y que ahora estés cada día tomando la cruz, como dijo Jesús, tomando la cruz, renunciando a ti mismo y siguiéndole cada día, renunciando a tus deseos, no a tus deseos habituales, sino a tus deseos pecaminosos, ¿no es cierto? Y a creer que nuestras ideas son las mejores y que nosotros somos los mejores o que somos la última Coca-Cola en el desierto, como dicen algunos, sino que Él es el mejor, y Él es el que tiene los mejores planes para tu vida, y que todo lo que te pasa una vez que sos hijo de Dios está en sus planes para darte el mayor bien de todos, que es Cristo mismo, el mayor bien de todos, que es Cristo mismo. Y quédate con esto, y nos vemos en la próxima.